Buenos días, buenos días, buenos días. Bendiciones. Estamos live ahora mismo. Dios le bendiga a todos. Le habla el pastor Johnny Gutiérrez por nuestro mensaje hoy, domingo 31 de mayo. Vayan conectándose, pasando mensajes. Que todos sepan que ya estamos acá. Un momento. Así que vamos a darles toda la bienvenida. En este día tenemos un tema muy interesante. Hoy es el día de Pentecostés, pero no vamos a hablar de Pentecostés, de la fiesta del Pentecostés. Vamos a hablar de cómo vencer la tentación en este día. Estamos hablando para las personas que se congregan en la iglesia, ¿verdad? De que esto es lo que Dios me está dando para ellos, para que sea es algo importante para ellos. Muchos de ellos son nuevos, están comenzando y están aprendiendo muchas cosas. Entonces, ¿cómo vencer la tentación en este día? Así que vaya preparándose. Eh, vamos a usar, vamos a estar en Génesis 3 y Lucas 4. Génesis capítulo 3 y Lucas 4. Vamos a usar esos capítulos como tema principal, ¿verdad? Vamos a hablar de las dos tentaciones. Así que la tentación de Adán y Eva y la tentación de Jesús. Vamos a estudiar un poco eso. Entonces, váyanse conectando. Y vamos a dar comienzo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vencemos la tentación? ¿Verdad? Primera de Corintios 10:13. Como versículo principal, 1 Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Me comí una palabra, dice, no, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque en este día hoy nos estás hablando. Nos vas a enseñar, Señor. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad. Enséñanos, Señor, el camino correcto. Padre, enséñanos a luchar contra la tentación, Padre, y fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo aquello que impida, Señor, el entendimiento de tu palabra, todo aquello que impida el fluir de tu presencia, en el nombre de Jesús. Yo te pido que, Espíritu Santo, bendigas a cada hermano donde quiera que esté en sus hogares, que estén mirando, mirando este video, Señor. Permite que tú les hables y los ayudes, Señor, en los momentos de dificultad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú eres bueno y tú eres grande, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo vencer la tentación? ¿Verdad? Nosotros todos los días somos tentados de alguna o de otra manera. Hay personas que tienen debilidad en ciertas áreas, pues vas a ser tentado en esas áreas. Por eso que en esas áreas tenemos que fortalecernos, tenemos que empezar a hacer las cosas como deben ser. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, porque el enemigo conoce tu debilidad. Pero tenemos una promesa que así como viene la tentación, ¿verdad? Juntamente Dios dará la salida con ella. O sea, decir que Dios siempre te va a poner una puerta al lado, como que para que tú mires ese exit y te vayas por allí y salgas corriendo y digas, me voy, salgo por ese lado. Así que no hay excusas para eso. Tenemos que
que fortalecernos en Él para no ceder a la tentación. Todos los días vamos a ser tentados. No es pecado ser tentado, el pecado es ceder a la tentación, el pecado es ponerte a pensar, ¿verdad? Maquinarlo, ¿verdad? En tu mente, dejar que baje a tu corazón y luego viene la manifestación del, de esa tentación. Ya antes era una idea, era un pensamiento, ahora es una realidad. Entonces, todos los días somos tentados, quizás no todos los días, pero ciertamente, periódicamente te vas a ser tentado y vamos a estar viendo esas tentaciones. Entonces, en la Biblia hay dos tentaciones eh, 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 de las cuales voy a hablar. La de Adán y Eva, ¿verdad? Que es, ellos fueron tentados en el huerto del Edén y ellos fallaron, pero después vino Jesús, como se lo llama la Biblia, el segundo Adán, en el cual también fue tentado, pero salió victorioso. Entonces vamos a estudiar las consecuencias de la tentación y cómo vencer la tentación. Entonces, ¿qué es la tentación? Vamos a definir lo que es la tentación. En términos generales, es la incentivación para hacer algo malo. La tentación puede tener como fin la destrucción de una persona mediante el pecado, que lo conduce a la muerte y al infierno. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación sí lo es. Entonces, Santiago 1, 13 al 15 dice así. Santiago 1, 13 al 15 dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, es decir, nosotros somos pecados de nuestra misma debilidad, de nuestro mismo pecado. Entonces, al enemigo saber todas esas cosas, él va a tomar ventaja de ese punto débil de nosotros. Pero no viene de parte de Dios. Dios permite que tú seas tentado, pero Dios también te da una salida. Dios también te da sabiduría, te ha dado herramientas, te ha dado palabras, te ha dado armas para que tú venzas esa tentación y vayas al lado correcto y huyas, mejor dicho, de esa tentación. Solo tenemos excusas para no, para ceder a la tentación. Pues, que soy débil. Ay, pero es que a mí esto, ay, es que a mí me gusta. Ay, es que ese es el problema. Entonces, pero Dios te da siempre una salida. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, eso es la tentación. En términos generales, es la incentivación. Haz lo malo, haz lo incorrecto, haz lo que no debes. ¿Me entiendes? Entonces, la tentación puede tener como fin la destrucción de una persona. O sea, ese es el fin, destruirte. La tentación es destruirte, que tú peques, que tú falles, rompas tu relación con Dios y tú te vayas hacia abajo y no hacia arriba. Entonces, eso es lo que usa el diablo. Te da una tentación para que se convierta en pecado y poderte destruir. Entonces, con eso te lleva al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. La tentación, no, o sea, el pecado nos separa de Dios. Ese es lo único que Dios nos ama, pero lo que nosotros hacemos no le agrada. Y eso hace una ruptura, una separación. Entonces es bien importante eso. Tenemos que vencer la tentación. En este día vamos a aprender cómo vencer la tentación. Y vamos a estudiar esto acá. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tentación? Entonces, el propósito de la tentación primeramente es confundirte de tu propósito y de tu llamado. Vamos a ver qué dice Génesis 3 del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, Dios les dio a ellos un propósito, les dio a ellos un trabajo, una misión, y era conservar el huerto, era ellos multiplicarse, era ellos cuidar del huerto. Y les dio instrucciones claras, como vemos en la Biblia, ¿verdad? Solamente les puso que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba en el centro del Edén. Entonces, ellos tenían claro cuál era su propósito, cuál era lo que Dios le había encomendado a cada uno. La serpiente, pues como dice la Biblia, era el animal más astuto. O sea, el diablo es bien astuto. El diablo te va a engañar fácilmente. El diablo te puede decir muchas cosas y tú vas a caer porque pues es bien astuto. Si tú no estás persuadido de las cosas, si tú no estás pendiente, si tú no eres precavido. Entonces, acá vemos que el diablo le toma una conversación y le confunde, ¿verdad? La verdad con la mentira. Porque Dios fue claro, dijo: del día que comas de ese árbol morirás, ciertamente morirás. Entonces, él le dice: no, no van a morir, pero realmente Dios sí dijo que iba a morir, eso lo está engañando. Después, luego le dice que serás como Dios porque vas a conocer el bien y el mal. Eso es correcto. Eso sí es verdad. Y vas a conocer el bien y el mal y serán como Dios. Entonces, después de todo lo que el enemigo les habló y les dijo y lo está confundiendo a Eva, entonces ella empieza a mirar el fruto. ¿Cómo lo miraba el fruto? Como algo delicioso, como algo que le provocaba, como algo como que algo diferente. Eso es lo que pasa. Empiezas a ser tentado y empiezas tú a pensar, a maquinar en todas esas cosas. Y cuando vienes a ver en tu mente, vas a ver las cosas diferentes. Y vas a sentir que este, um, eh, estás siendo provocado, pero como que te gusta, como que te llama la atención, porque el diablo está seduciéndote en tus pensamientos. Te quiere manipular, te está manipulando, te está hablando, te está llevando a un nivel en el cual tú vas a caer a esa tentación. Entonces, ese es bien peligroso, esa área. Eso tienes que reprender y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando tú veas que algo no es de Dios, tú tienes que decir: yo reprendo eso y lo echo fuera. Señor, ayúdame, yo no quiero pensar en eso, eso no está bien, eso es incorrecto. Esos pensamientos no son tuyos, porque como leímos al principio en Santiago, ¿verdad? Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, tenemos que estar pendientes de todas esas cosas para que no nos pase como les pasó a Adán y a Eva. Entonces, eso es lo primero que va a hacer el enemigo. Te va a querer sacar de tu propósito y de tu llamado. ¿Verdad? Tu propósito es lo que Dios te dio para esta vida. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Verdad? ¿Cuál es tu trabajo en sí? No estoy hablando de trabajo secular, estoy hablando del trabajo que Dios te encomienda siempre a cada persona en esta vida, ¿verdad?
y de tu llamado, porque Dios te llamó a hacer algo. Dios te llamó a hacer algo. Y, 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 y cuando tú no consigues tu propósito y cumples tu llamado, entonces tú vas a tener un hueco, un vacío en tu corazón, en tu vida espiritual, que nada, con nada lo vas a poder llenar. Entonces, cuando tú estás incompleto, ¿verdad? Porque esa área que Dios te dio para que tú la busques y tú eh, eh, alcances los propósitos y las metas, ¿verdad? Vas a perder muchas bendiciones, vas a equivocarte mucho, porque vas a ir como una persona que tiene vendados los ojos, vas a estar caminando sin poder mirar realmente lo que Dios ha puesto delante de ti. Y eso fue lo que hizo el enemigo con Adán y Eva. Todo lo que Dios había creado para ellos, todo lo que Dios le había dado, le había entregado en sus manos, el enemigo vino y les quitó eso. No solamente le quitó eso, lo perdieron todo. Entonces, y ahí hay una serie de cosas que vamos a seguir estudiando. Entonces, es muy importante eso. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la tentación, sacarte del propósito del llamado de Dios. Hay gente que tiene gran llamado, hay gente que tiene grandes cosas, pero lamentablemente el enemigo ha tomado ventaja, no los ha dejado avanzar, no los quiere, los tiene completamente cegados. Pero te digo, en esta hora tienes que levantarte, tienes que tomar seriedad y decirle no a la tentación, decirle no al pecado y voltearte y decir, Señor, ayúdame, déjame alcanzar tu propósito, déjame alcanzar el llamado que tú tienes para mí. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me creaste? Tú sabes. Entonces, bien importante eso. No se te olvide. Te quiere confundir, te quiere arrebatar, te quiere quitar el llamado y el propósito de Dios, la tentación, por medio de la tentación. Lo segundo es que separarte de Dios, separarte de Dios. Entonces, Génesis 3, estamos en Génesis 3, acuérdense el capítulo 3, estamos hablando de la tentación de Adán y Eva primero. Estos son los propósitos de la tentación, dice así, del 7 al 10. Génesis 3, del 7 al 10. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. O sea, es decir, se estaba escondiendo de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando vemos la historia, el principal problema fue con Eva. Eva come primero, cede a la tentación, le come del fruto, se lo transmite a Adán. Pero Dios ama a quién? ¿A quién Dios llama? A Adán. Entonces, hombre, nosotros tenemos que rendir cuentas. Nosotros como cabeza del hogar vamos a ser tentados. Nosotros como cabeza del hogar vamos a ser responsables de todo lo que nosotros hagamos. Nosotros como cabeza tenemos que responder delante de Dios por nuestras esposas y por nuestros hijos. Es necesario que la comunicación y los estatutos de Dios estén bien establecidos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar bien, pero nuestra pareja puede estar mal. Y eso tenemos que nosotros definir. Porque eso va a hacer que nosotros nos separemos de Dios. ¿Qué pasó? Eva falló, fue y le llevó el fruto a Adán y Adán también comió de él. Y sus ojos fueron abiertos. Y ahí viene la separación. Ahí viene el problema. Se separó Adán de Dios. Entonces, ahora se esconde de Dios. Dice la Biblia que caminaban y hablaban y Dios lo visitaba y tenían comunión. Pero ahora después de ceder de la tentación, entonces ahora Adán se esconde. Adán tuvo miedo porque andaba desnudo, porque sus ojos fueron abiertos, porque
ya no es lo mismo cuando tú pecas tu relación con Dios. Viene el acusador, te sientes acusado, te sientes deprimido, te sientes que fallaste, te sientes como una basura, te sientes como cualquier otra cosa, pero no te sientes digno de estar delante de la presencia de Dios. Ese es el trabajo. Viene la tentación para que luego se convierta en pecado y te separe de Dios. Entonces, ese es el otro propósito de la tentación, separarte de Dios. Entonces Dios va a buscar a Adán y Adán, ¿dónde tú estás? Adán escondido. Ni le quería responder a Dios. Pero bueno, nosotros tenemos que estudiar esto porque Adán y Eva fallaron y tenemos que saber bien por qué fallaron. Tenemos que saber que la Biblia está escrita para enseñarnos, corregirnos, exhortarnos, animarnos, y para eso está esta lectura. Tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, nosotros no vamos a hacer como Adán y como Eva, que vamos a dejar que la tentación nos, nos gane. Nosotros vamos a vencer la tentación porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Y si Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él venció y nos dio todo lo que necesitamos para vencer la tentación. Entonces, ese es el segundo propósito de la tentación, separarte de Dios. Te va a separar completamente. ¿Por qué? Porque al tú estar en pecado, el Espíritu Santo se contrita y esa es tu alarma, ese es tu sexto sentido, ese es todo lo que te va a estar hablando diciendo no lo hagas. Mira, haz lo correcto, es una mentira. Es el que te ayuda a seguir en esta vida tan difícil que está ahorita, ¿verdad? Entonces, tienes que devolver esa ruptura. O sea, se rompió, bueno, vamos a volver. Vamos a volver a que eso se una, a que esté estable. Eso no se vamos a la tentación. Entonces, lo tercero es, va a traer juicio a tu vida. Primero, te confunde tu llamado de propósito. Segundo, te separa de Dios. Y tercero, trae juicio a tu vida. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Génesis del 14 al 19. Génesis del 14 al 19 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene el juicio, aquí viene lo que le corresponde a cada uno de ellos por haber fallado, por haber pecado, por no ser obedientes a la voluntad de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces, aquí Dios hay una sentencia, aquí hay una paga, ¿verdad? De la desobediencia. Entonces, trae juicio a tu vida. Cuando tú cedes a la tentación, vas a ver un juicio. Vas a ser juzgado por lo que hiciste. Entonces, si tú cedes a la tentación, ese juicio lo tienes perdido. ¿Por qué? Porque has pecado. Pero dice la Biblia que tenemos un abogado. Y ese nombre se llama Jesús. Entonces, Él es el que intercede por nosotros en el reino. Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que tienes que, si fallaste, bueno, arrepiéntete. Busca de Dios, volteate. Y Señor, te fallé. Señor, perdóname. Aunque cada pecado tiene su consecuencia, Dios, pero Dios te perdona, te limpia, te lava con su sangre y te restaura. Entonces busca fortalecerse en el Señor
para que no te pasen todas estas cosas. Mira que Dios es el antídoto de la tentación, porque Él tiene siempre la salida. Vas a ser tentado, vas a ser llevado a situaciones muy difíciles, vas a decir, de esta ya no salgo, Dios mío, pero Dios siempre te va a dar la puerta, el éxito está ahí, ahí, búscalo, que ahí está, y sal corriendo por esa puerta, sal corriendo por ese lugar. Entonces, ¿por qué? Porque vas a tener consecuencias. Y en la Biblia están muchas consecuencias. Y hay una consecuencia que a mí me marcó y nunca se me olvida. Y siempre la digo porque fue tremenda esas consecuencias. Cuando David pecó, que hizo el doble pecado, tomó una mujer que no fue suya y mató al hombre de esa mujer. Dios lo perdonó, lo levantó y Dios hizo con él grandes cosas. Y su legado fue tremendo. Pero Dios le dijo algo a él. Le dijo que su espada no se irá de su casa. Y ahí fue una de las consecuencias que él tuvo años después, donde sus hijos se mataron entre sí, uno violó a su hermana, y todos conocen a Absalón. O sea, todo viene eso por causa del pecado, de la tentación, de que David una vez la vio solamente, me imagino que se imaginó muchas cosas, la fue a llamar y la tomó como mujer, y no era su mujer. Y trajo muchas consecuencias por esa tentación, por estar descuidado, por no velar, por no estar orando, por no estar buscando la presencia de Dios. Se te van a presentar cosas que vas a ver como vio Eva. Nunca había visto el fruto así, pero cuando le llegó la tentación lo vio de la manera más provocativa, más hermosa, más... Dice, lo mejor que puede haber en la huerta era ese fruto. No había ni, los otros no estaban mejor, ese es el que estaba mejor. ¿Por qué? Porque le entró la tentación. Dejó que esa tentación la arropara, tomara su mente, tomara sus ojos, con que ella veía, tomara sus sentimientos, todo eso, y se dio la tentación. Bueno, y tuvo como consecuencia, perdió el propósito en el cual Dios les había dado, ¿verdad? Los separó de él y tuvieron consecuencias. Va a trabajar ahora, va a tener dolores de parto y va a estar siempre eh, por debajo porque el hombre va a estar por arriba y etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso estamos aquí para aprender, estamos aquí para estudiar estos puntos, estamos aquí para ver un poco lo que es la historia. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:23? Romanos 6:23. A ver qué dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, es decir, en otras palabras, no estamos hablando de que cuando tú pecas tú te vas a morir físicamente. Puede traer, puede traer consecuencias físicamente. Sí es cierto, pero no siempre es el caso. Pero lo que trae es muerte, muerte espiritual. Quiere decir que tu vida espiritual se apaga. Tu vida espiritual tiene un quebrantamiento y tu relación con Dios empieza a fallar. No fluyes, no fluyes espiritualmente. Entonces ya andas tú solo. Entonces ya te toca a ti hacer las cosas porque ya Dios no está en el asunto. Entonces te olvidas de Dios porque estás separado. Dios te deja solo, te deja tranquilo. El Espíritu Santo dice, bueno, no me necesitas. Pues quieres hacer lo que tú quieras, pues hazlo, ¿verdad? En eso Dios siempre nos ha dejado, tenemos el libre albedrío. Pero es necesario nosotros recapacitar y entender todas esas cosas. Entonces, recuerda, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos ha dado a nosotros es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Así que es mejor que tomemos la vida y sigamos adelante. Tenemos que pagar un precio, claro, tenemos que sacrificar tiempo para Dios, tenemos que buscar a Dios en diferentes áreas, en diferentes maneras, en tanto oración, lectura de la Biblia, ayuno, congregarnos, hacer lo correcto, ayudar al que necesita, oír la voz de Dios y seguir las instrucciones, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es un proceso, es algo que diariamente tenemos que hacer, porque diariamente dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente
buscando a quien devorar. Entonces, que no seamos nosotros a que el diablo devore, sino que, porque nosotros somos aquellos que vamos que vamos hacia adelante. ¿Ven? Entonces, esos son los tres propósitos que tengo acá de la tentación, ¿verdad? Son los más importantes, ¿no? No quise hacer un tema muy largo, pero confundirte de tu propósito y llamado, separarte de Dios y traer juicio a tu vida. Entonces, lea la historia de Génesis 3 en adelante de la tentación y dígale a Dios que le hable para que usted vea cómo ellos, para que Dios le dé más revelación de lo que estoy hablando. Entonces, usted pueda seguir adelante con lo de la tentación y pueda entender más lo que sucedió. Y darte cuenta de que no echarle la culpa a Dios de las cosas que te pasan, sino porque entender que estamos en un mundo donde hay dos reinos, ¿verdad? Y el reino de las tinieblas está encargado de matarte a ti, de destruirte, de robarte, de verte en el piso, ¿verdad? De que pases necesidad, de que tengas problemas, de que tu familia no, de que tengas problemas familiares, de que tengas problemas con tu pareja, de que tengas problemas en tu trabajo, de que todas las cosas malas te pasen, de que no sales de una cuando ya entras en otra, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero está el reino de la luz, el reino de Jesús, en el cual Él quiere verte a ti prosperado, bendecido y en victoria. Entonces, tienes que entender eso y tienes que entender en la escuela de lo que tú hagas, tú tienes consecuencias. Lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar. Y tienes que tener entendimiento y revelación de eso para que no te estés quejando, para que no estés diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Sino cuando tú revisas tu vida te vas a dar cuenta, oh, ya yo sé, esto me está pasando, esto me está pasando. Tengo falta de perdón. Eh, tengo falta de dar amor. Tengo falta de paciencia. Tengo ira, etcétera, etcétera. Y ahí por ahí te va una serie de listas que en las cuales tú, al corregir todas esas cosas que te separan de Dios, vuelves a estar con Dios. Y eso hace que Dios te revele y te muestre la salida cada vez que venga una tentación. Entonces, ¿cómo vencemos la tentación? Vamos a Lucas 4, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 y vamos a ver cómo vencemos la tentación. ¿Verdad? Aquí vamos a ver la tentación de Jesús. Entonces, lo primero es que, ¿cómo vencemos la tentación? Gutiérrez, decimos aquí, tenemos que dejar que Dios nos prepare. Dios nos va a preparar siempre para que tú puedas vencer la tentación. Dios te va, eso es como cuando tú vas a la guerra, tú tienes que estar preparado. Si tú no estás preparado, te va a costar mucho pelear. Incluso puedes, ¿cómo se llama? Perecer en la guerra, porque no estás preparado, no tienes las condiciones, no sabes. Yo por lo menos no sé ni disparar. Si a mí me mandan a la guerra, yo primeramente dígame cómo disparar, porque no sé. Y todas las tácticas que puede haber en una guerra, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero tenemos que dejar que Dios nos prepare. Dios nos va a preparar. Dios nos va a dejar a que nosotros crezcamos y podamos entender las cosas. Por eso que las tentaciones vienen a tu vida, porque Dios tiene que mostrarnos a nosotros dónde estamos parados. ¿Verdad? Hay mucha gente que sabe su debilidad y otra gente que no, o piensa que son fuertes en ciertas áreas y no lo son. Pero Dios está para enseñarnos siempre, para mostrarnos y para que nosotros tomemos cuidado en esa área y podamos entonces seguir adelante, ¿verdad? Y vencer toda tentación. Entonces, tenemos que dejar que Dios nos prepare. Lucas 4. El primer versículo dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, es decir, él fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. O sea, vino Dios mismo, tomó a Jesús y lo puso en el desierto. Es decir, lo puso ahí en la entrada y dice, ahí está la puerta, entra. Ahí vas a ser tentado. En otras palabras, así Dios va a tomarte, te va a poner por medio del Espíritu, te va a llevar a cierto lugar donde vas a ser tentado, para que tú sepas dónde tú estás parado, para que tú sepas para dónde tú vas, para que tú sepas dónde tú estás. Entonces, es el mismo Dios que te va a llevar allí. Entonces, Dios te va a preparar, Dios te va a tomar y va a decir, mira, aquí vas a ver
toma nota, apunta, no te molestes, no pienses que esto es malo, esto es para el bien de ti porque yo necesito prepararte, yo necesito arreglar ciertas áreas de tu vida y quiero que tú mires con tus propios ojos lo que está pasando. Tú piensas que estás bien, pero no, no estás bien, estás mal. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar, ahí es donde vamos a que tú te fortalezcas, ahí es donde tú vas a estar bien después de esta tentación. Entonces, es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere nada malo para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero Dios tiene que fortalecer nuestro carácter, tiene que llenar nuestra vida, que está mal en ciertas áreas para poderte bendecir, porque eso también trae bendición. Por lo menos gente que quiere finanzas y realmente no se controla en, en administrar bien el dinero, sino que va y lo derrocha. Dios no te va a poner finanzas en tu mano si realmente no sabes administrar, no sabes administrar el dinero. Entonces, todas esas cosas van tomadas de la mano de una a la otra. Entonces, tenemos que dejar que Dios nos prepare. ¿Cuántos están listos para que Dios los prepare? ¿Cuántos están listos para que Dios empiece a obrar en su vida? ¿Cuántos están listos para que Dios empiece a quitar, verdad? Y a mostrarte lo que realmente está mal. Entonces sí, porque a veces va a doler, a veces va a costar, a veces va a hacer algo incómodo, pero es lo mejor para nosotros. Amén. Así que Jesús fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. Número 2, tenemos que creer que Dios nos ha dado la victoria. Tenemos que creer que Dios nos ha dado la victoria. Mire, cada vez que viene una tentación, usted tiene que pensar, ahí viene la tentación, ahí viene el problema. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado lo que necesitamos para nosotros poder salir adelante. Pero aquí me comí un versículo, Hebreos 4:15. Déjame ver qué dice del primer punto que tenemos que dejar que Dios nos prepare. Hebreos 4:15 dice así, déjame leerlo un momentico. Porque me gustaron estos versículos y se los quiero dar toditos, no quiero dejar ninguno. Dice 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús fue tentado en todas las áreas, pero sin pecado. O sea, que Dios lo preparó bien a Jesús. Así que nosotros somos los que seguimos. Dios nos va a preparar bien a cada uno de nosotros. Así que sí, tenemos, el segundo punto, tenemos que creer que Dios nos ha dado la victoria. Vamos a ver qué dice Lucas 4. Lucas 4:2 dice así. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. O sea, es decir, ahí donde viene una debilidad, ¿verdad? Él tuvo hambre. Por eso es que él era 100% hombre, 100% Dios. Dice la Biblia que tuvo hambre. Si hubiese sido completamente 100% Dios, entonces no hubiese tenido hambre. No hubiese tenido problema. Pero en la tentación nosotros, tú vas a decir, bueno, pero yo soy débil. Ay, pero es que la carne. Ay, pero es que esto, lo otro. Usted lo que puede ver acá es que Jesús también pasó por lo mismo. Pero Jesús sabía que Dios estaba con él. Jesús sabía que su padre no lo iba a dejar. Jesús sabía que él iba a poder vencer lo que él estaba haciendo. Él sabía que él iba a terminar su ayuno, él sabía que él iba a seguir adelante, él sabía que se iba a empoderar, él sabía que iba a recibir la victoria, él sabía que iba a tener mayor unción, autoridad y poder, él sabía todas esas cosas. Nosotros tenemos que saber también de que él nos ha dado la victoria. Nosotros somos el único ejército en el mundo que tiene la victoria antes de ir a la batalla. Entonces, usted sabiendo que Dios le ha dado la victoria, antes que usted sea tentado, ya Dios le dio la victoria sobre esa tentación. Antes que venga el enemigo a ponerte algo, ¿verdad? En tu mente y en tu corazón, ya tú tienes la victoria.
de que tú vas a echar fuera eso, de que tú eres más poderoso, porque Dios te va a dar la fortaleza para tú dejar eso, para tú dejar el alcohol, para tú dejar el cigarrillo, las drogas, la pornografía, cualquiera de todas esas cosas. Cuando venga eso a tu vida, Dios te ha dado ese poder, esa autoridad para tú tomar y echarlo fuera de tu vida, echarlo fuera y no tener nada que ver con eso. Sabes que te perjudica, sabes que no te conviene, sabes que está mal, sabes que te está trayendo muchos problemas, sabes que esa tentación se va a ir. Porque ya tú sabes que Dios te ha dado la victoria. Dios siempre ha dicho, vayan, que ya yo les he dado la victoria. Vayan, que ya yo se los he entregado en su mano. Vayan, que ya el diablo está derrotado, está bajo nuestros pies. Vayan, que ya ustedes lo están hollando. Así, así con el talón. Están hollando esa serpiente. Amén. Entonces, eso es lo segundo. Tenemos que creer que Dios nos ha dado la victoria. Amén. En 1 Corintios 10:13 dice así. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este fue el versículo que usamos de base, ¿verdad? Pero entonces, primero, Dios no te va a poner algo que no puedas resistir, más allá de lo que no puedas resistir. O sea, es decir, que no podemos resistir. O sea, no es que no vas a decir, ay, es que no puedo, no. Dice la Biblia que no va más allá de aquello que no puedes resistir. O sea, es decir, no puedes resistir. Y no solamente lo vas a poder resistir, sino que también da la salida. Eso tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Así que si cedemos a la tentación, pidamos perdón, porque no hay excusa. Entonces es lo más sensato, lo más lógico que hemos sido, perdóname, en verdad. Perdóname por haberte fallado. Y ayúdame a no hacerlo de nuevo. ¿Ven? Entonces, lo tercero, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer la palabra porque acá vamos a leer cuando Jesús fue tentado, las tres tentaciones que tuvo Jesús, las tres las contestó con la palabra. O sea, es decir, el diablo le habla, le muestra, lo quiere seducir, lo quiere engañar, le promete, le quiere dar, ¿verdad? Pero Jesús conoce la palabra. Y es algo muy importante. Cuando tú conoces la palabra, tú sabes. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Nadie te tiene que decir realmente si está bien o está mal lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque escrito está. Dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que tengas. Sobre todas las cosas no puedes poner a nadie primeramente sobre Dios. No deseas a la mujer de tu prójimo, no puedes estar buscando lo que no es tuyo. Etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia habla de muchas cosas, de las cuales que dice que no heredarán el reino de los cielos. Eh, Todas esas cosas tenemos que ver lo que nos da entrada al cielo, lo que no nos da entrada al cielo, lo que nos separa de Dios, lo que no nos separa de Dios. Y cuando tú conoces todas esas cosas, no hay excusa para que tú no lo hagas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. No hay excusa para que no hagamos su voluntad. Entonces, Lucas, del 3 al 12. Está largo porque están las tres tentaciones, pero vamos a leerlo. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Lucas 4, del 3 al 12 dice así. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Le dice eso porque dice la Biblia que Jesús tenía ¿qué? Hambre. Es decir, él sabía que Jesús tenía hambre, entonces vamos a tentarlo primeramente con comida. Porque a tú estar ayunando tanto tiempo, tú vas a tener debilidad en tu cuerpo y tú vas a tener esa sensación de querer comer, de que necesitas algo en tu boca, de que necesitas algo para alimentarte. Entonces, diles a esta roca que se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, decir, Jesús sabía que Dios era el que lo estaba sosteniendo. Jesús sabía que no era un pedazo de pan lo que le iba a ayudar a él, sino era la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto.
si tú sabes que Dios es tu guardador y tu ayudador, entonces Él te va a sostener y te va a guardar en la tentación. Entonces, tenemos que conocer la palabra. Si tú no conoces la palabra, no vas a saber lo esto que estoy hablando. Entonces, lo segundo, acá dice, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, en otras palabras, solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que entender que la palabra es lo que te va a dar a ti revelación de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque en el mundo hay muchas teorías, en el mundo hay muchas suposiciones, muchas cosas que se dicen de generación en generación que se han creado, como por ejemplo tradiciones, y te dicen esto, haz esto y recibes esto, si haces esto, va esto, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nunca ha dicho eso, ayúdate que Dios te ayudará. No sé dónde está, pero eso yo nunca lo he leído. Y se van comentando ciertos dichos de que en cuales no son bíblicos, en los cuales no está en su palabra, pero andamos creyendo y andamos diciendo cosas que no son bíblicas. ¿Por qué? Por no conocer la palabra, por ignorancia. Y yo sé que toma tiempo, yo sé que quizás tú prefieres ver una película, quizás tú prefieres ir a salir, quizás prefieres estar con tus amistades o quieres ir a hacer algún deporte, pero tú tienes que dedicarle tiempo a la palabra, porque eso es lo que te va a dar vida y vida en abundancia. ¿Eh? Entonces, tenemos que conocer la palabra. Entonces, seguimos acá. Seguimos acá. Y le llevó a Jerusalén, ¿verdad? Este es el versículo 9. Y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, mira el diablo recetando la Biblia aquí, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos acá que Jesús usó el arma. Eva hizo una conversación con la serpiente. Compartieron ideas. La serpiente le dijo una mentira con una verdad. Pero aquí Jesús no compartió con él nada, solamente la palabra. Si vamos a hablar de la palabra. Si vamos a tomar términos, vamos a tomar términos de la palabra. Si vamos a discutir un tema, vamos a hablar según la palabra. Y todo lo que nosotros hagamos debe ser conforme a la palabra. Por eso dice la Biblia, si alguno hable conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque ahí donde siempre va a estar la verdad, siempre va a estar lo que es correcto, siempre va a estar Dios en medio porque uno está hablando conforme a la palabra. Entonces, tenemos que dejarnos de cuento. ¿Quieres vencer la tentación? ¿Quieres salir adelante? Usa la palabra. Habla la palabra. Declara la palabra. Actúa conforme a la palabra. Lleva la palabra en tu corazón. Piensa como con la palabra. Entonces, eso te va a dar la victoria. ¿Verdad? Por último, ¿cómo vencemos la tentación? Fortalecerte en Dios. Tú tienes que fortalecerte en Dios. En más nadie. En Dios. Porque Él es el que te va a dar la victoria. A ver qué dice Lucas 4:13.
Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó por él por un tiempo. Mateo dice que los ángeles venían y le servían a Dios, a Jesús. Le dieron de comer y todo lo demás. Pero dice que por un tiempo, mire, se apartó de él por un tiempo. Quiere decir que el diablo va a volver. Pero tú tienes que fortalecerte en el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a venir entonces reforzado. Va a decir, no pude con esta, pero lo voy a tirar a otra para arrancarle la cabeza. Cuando venga voy a venir más fuerte, voy a venir más duro, voy a venir con más... no voy a venir solo, voy a venir con más enemigos. Entonces tú tienes que fortalecerte en el Señor, ¿verdad? Dice acá Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fácilmente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque tú te estás fortaleciendo en Él. Porque Él es tu escudo y tu fortaleza. Tu pronto auxilio es en tus tribulaciones. Él es el que te ayuda, es el que te toma de la mano, te lleva, te guarda y te dice, mi hijo, aguanta porque ya se va. Aguanta porque tu bendición es grande. Aguanta porque tu llamado es grande. Aguanta porque lo que viene para ti, para tu familia es grande. Y Él no quiere que tú lo recibas. Pero tú te fortaleces en Él y Él te va a dejar. Y tú vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces es importante saber que el antídoto para nuestra tentación es Dios. Y todo lo que hablamos. ¿Cómo vencemos la tentación? Número 1, tenemos que dejar que Dios nos prepare. Número 2, tenemos que creer que Dios nos ha dado la victoria. Y número 3, que tenemos que conocer la palabra. Y cuarto, fortalécete en Dios. Entonces, en este día, si estás siendo tentado o vas a ser tentado pronto, porque como dice la Biblia, moverá. Entonces, prepárate. Prepárate porque Dios está allí esperándote, guardándote, que clames a Él, que Él te va a responder y te va a enseñar cosas ocultas que nosotros no conocemos, dice la Biblia. Entonces, termino con esto diciendo, Dios es el antídoto para cualquier tentación. Cuando una tentación se repite constantemente en nuestra vida, tenemos que crucificar en la cruz. Tenemos que crucificarla en la cruz de Jesús. Amén. Entonces, vamos a orar, pongan sus peticiones allí. Vamos a orar por fortaleza. Señor, te doy gracias en este día por cada persona que está mirando, Señor, mi Dios. En esto por Facebook, donde quiera que estén, Señor, yo te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, fortalécelos en sus debilidades. Miran las tentaciones que se les aparecen, Señor. Todo aquello que quiera separarlos, que quiera llevarlos a la destrucción, Señor, a lo más bajo, a la separación contigo, Señor. Yo te pido que tú los guardes y tú los fortalezcas, Señor. Que tú le des un espíritu, Padre amado, medio de fuerza, de fortaleza, que ellos puedan reconocer y entender que están mal y puedan levantarse, pedir perdón y restaurar esa comunión contigo si están, Padre amado, separados. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú levantes a cada persona en este día. Padre, mira los hogares, bendícelos. Padre, la congregación, yo te pido que tú la bendigas, bendiga a los hermanos, cuídalos. Mira las parejas, Señor. Mira los matrimonios, los hijos de cada uno de ellos. Yo te pido que los bendigas y los guardes. Declaro bendición sobre ellos. Declaro, Señor mi Dios, cualquier sanidad en cualquier parte enferma de su cuerpo. Padre, declaro libertad sobre sus vidas, Señor. Declaro prosperidad sobre sus finanzas y declaro la bendición tuya y la paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria y te damos toda honra y los bendecimos, mi hermano. Gracias por estar mirando el mensaje. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Cuídense mucho, los amo en el Señor. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, ya estamos hablando con los hermanos. Así que